Estamos iniciando esta masterclass, como habíamos comentado, en la que tendremos la participación del profesor catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, fundador y exdirector de nuestro Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, el profesor Joan Subirats. La idea es que hoy día podamos conversar respecto a la especial necesidad que existe hoy en día de vincular las políticas sociales y la acción comunitaria, que son, bueno, los dos grandes ejes en torno a los que se orienta la formación de nuestro máster. Y entonces la idea es que primero contaremos con, con la presentación del profesor Subirat. Tendremos luego un momento para hacerle consultas directamente a través de audio del propio chat al que estaremos atentos y atentas. Y posteriormente, para quienes tengan algunas consultas o dudas más específicas sobre el máster, las podrán ver conmigo. Yo soy Carolina Muñoz, profesora y encargada de la coordinación académica de este máster. Bueno, sin más, le cedo la palabra al profesor Subirats. Muchas gracias, Joan, por Muy bien. acompañarnos hoy. Gracias Carolina, y gracias a todos los que habéis querido compartir con nosotros este tiempo de reflexión sobre este tema que antes comentaba Carolina, políticas sociales de acción comunitaria. Como ella bien decía, este es un tema que constituye el núcleo duro, digamos, del proyecto de máster que construimos en el IGOP, y que sigue a lo largo de estos años funcionando, creo, con notable impacto, ¿no? Estamos en un momento complicado desde hace años, pero quizá en los últimos tiempos de manera más intensa. Hay muchos nubarrones, si quisiéramos hacerlo en plan simbólico, si queremos hablar más en concreto, muchas amenazas a la forma y a la concepción de las propias políticas sociales, que vienen desde ámbitos muy distintos. Es obvio que estamos en un proceso acelerado de cambio, ¿no? No hace falta profundizar mucho en ello porque todos somos conscientes de lo que está ocurriendo. Un cambio acelerado en las condiciones de trabajo, en los procesos de formación, como este mismo curso muestra, ¿no? En el tipo de contacto cotidiano con nuestro entorno, desde las tiendas de nuestro barrio hasta las formas que tenemos digamos, de relacionarnos con los demás, ¿no? Yo creo que eso está generando, lógicamente, tiene mucho impacto en aquellas políticas públicas, en aquellas políticas sociales que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, pero que estaban pensados para otros escenarios, ¿no? Entonces tenemos viejas ideologías que han renacido con nuevas formas, ¿no? Digamos, las personas más conservadoras y más al mismo tiempo libertarias, y por lo tanto muy en contra de la intervención del Estado, que siempre han existido, hoy tienen formas nuevas. Podemos ver el caso de Milei en Argentina, pero también formas distintas en muchas partes del mundo, también en Europa, evidentemente. Y tenemos también versiones, digamos, modernas, o si queréis, contemporáneas, de esa misma pulsión antiestatalista. El caso quizá más conocido últimamente es el caso del líder de Palantir, ¿no? Peter Thiel, que en una frase que ya se ha convertido en famosa, habla de la contradicción que existe entre democracia y libertad, digamos, ¿no? Es decir, que si él postula por una capacidad disruptora, innovadora del sistema de economía de mercado, del capitalismo, que es capaz, como decía Schumpeter, de ir siempre rompiendo los viejos esquemas, y sobre la base de la innovación y de la disrupción avanza y consigue mejores índices de progreso y desarrollo. Dice Peter Thiel que esto es contradictorio con la existencia de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia obliga, como ahora hablaremos,
obliga a pensar en términos redistributivos. No solamente la democracia no son solamente elecciones, es también hablar de libertad, de igualdad, de dignidad y por lo tanto preocuparse de los que no pueden seguir, de los que queden atrás, hablar de impuestos, de redistribución, ¿no? Y ahí es donde Peter Thiel o Milei o Katz digamos Vox en España o cualquier grupo de derecha y de extrema derecha, digamos, siempre se ha mostrado muy reacio, muy reactivo a las lógicas de redistribución basadas en los impuestos, pensando siempre en esa hipótesis que ya conocemos de que simplemente si hay alguien que es muy rico, ¿no? Que bebe mucho champán, al final de las copas de champán, que esa construcción de copas de champán, ¿no? Si le ponemos mucho champán en la copa de arriba, al final, digamos, va rebosando ese champán y llega a todas las copas, ¿no? Y por lo tanto, el problema que tenemos últimamente es que la copa de arriba se nos ha hecho muy larga y no hay manera que rebose el champán, ¿no? Pero digamos, porque lo que está pasando también es que, y lo señalan, digamos, grandes teóricos como Piketty, etcétera, toda la escuela francesa de economía y políticas sociales muestra que se ha producido en todo el mundo un aumento de la desigualdad, ¿no? No una reducción de la desigualdad, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos un problema significativo, ¿no? Que tiene una lógica ideológica, es decir, que hay, digamos, el consenso sobre la necesidad de buscar fórmulas de que compensaran uh, una, una, una significación natural del capitalismo, que es el capitalismo buscando competencia y buscando desarrollo competitivo, siempre lo hace sin preocuparse de lo que queda atrás y por tanto las políticas sociales en el esquema propio de un Estado capitalista tiene una lógica compensatoria a partir, digamos, de las dinámicas de desigualdad. Evidentemente, las políticas sociales tratan de sacar agua de un pozo, que es el pozo de la desigualdad, donde la manguera que incorpora mucha agua en ese pozo, que es el propio sistema económico, normalmente la capacidad de sacar agua es menor que la capacidad de poner agua, ¿no? Y por lo tanto esa compensación ha sido normalmente, habitualmente, digamos, ha sido más bien descompensación. Lo que pasa es que ha habido momentos en la historia y situaciones concretas, país por país, donde esa capacidad de atemperar la desigualdad se ha producido con más fuerza que otra. Y hoy estamos en un terreno, en una situación de incertidumbre, de complejidad, de, de, de volatilidad, ¿no? Ese acrónimo que utilizan algunos de VICA, ¿no? Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, que genera muchos interrogantes sobre el futuro, ¿no? Y evidentemente, en ese contexto, para acabar un poco esa parte más de escenario, es evidente que y todos los que me oís sois conscientes de ello, la, la lógica de conflicto geopolítico vinculada al conflicto energético y porque ese cambio digital, esa aceleración del cambio digital provoca, como sabéis, grandes necesidades de energía en el campo de los bancos de datos, de la inteligencia artificial y, por tanto, digamos, a pesar de que llevamos décadas hablando de emergencia climática, pues nunca como ahora volvemos a estar otra vez en guerra por hidrocarburos, en guerra por minerales, en guerra por tierras raras, en un conflicto geopolítico de enormes consecuencias que provoca, como sabéis, desplazamientos masivos de población. Hay más gente desplazada en el mundo hoy por conflictos armados que por problemas de carácter ambiental. Y evidentemente esa situación de escenario internacional, que si os fijáis, los mismos que antes comentaba, que tenían mucho interés en contraponer igualdad, perdón, libertad y democracia, ahora también son aquellos que están luchando contra los sistemas multilaterales, que están acabando con la ONU, con la OMS, etcétera, ¿no? Eso está provocando otro elemento que hemos de incorporar en este diagnóstico, que es el conflicto entre igualdad y políticas de igualdad, políticas sociales,
y políticas de seguridad, ¿no? Aparece la palabra seguridad como un gran tema y la seguridad tiene que ver con ese debate histórico de cañones o mantequilla, pues que ahora sería entre, digamos, priorizar los elementos de seguridad en contextos, digamos, de conflicto armado como el que tenemos, en conflictos de grandes desplazamientos de población, con acusaciones de que la culpa de que no nos lleguen, no nos llegue el presupuesto para cubrir los servicios públicos es también culpa de los desplazados, de los inmigrantes. Ahí tenemos un conjunto de elementos, ¿no? Que yo he intentado esquematizar muy rápidamente, pero que ponen en cuestión, digamos, el núcleo duro de las políticas sociales y el consenso sobre estas políticas, ¿no? Un consenso que venía en Europa y en buena parte del mundo venía desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde el 45, ¿no? Yo siempre digo en mis clases que a la gente que no la ha visto, que, y os lo digo también ahora, que si podéis, que veáis el magnífico documental de Ken Loach, El espíritu del 45, ¿no? Carolina a lo mejor puede buscar luego la referencia Exactamente, sí. y plantearla, ¿no? Porque es perfectamente accesible en Internet y da una panorámica preciosa y muy precisa del periodo de lo que significó el informe de Deritz, de lo que significó las políticas sociales a finales de la Segunda Guerra Mundial, que construyeron, digamos, el paradigma de esas políticas sociales. Hoy eso está en cuestión. Es evidente que está en cuestión por muchas razones, las acabo de comentar, pero también es cierto que la aceleración del cambio está provocando, y este es el otro polo del debate de hoy, está acelerando un proceso muy rápido también de individualización, de ruptura de los vínculos, ¿no? Es decir, las políticas sociales, tal como fueron concebidas, estaban también de alguna manera articuladas con núcleos familiares relativamente estables, con espacios laborales relativamente estables, con residencias relativamente estables, es decir, vínculos familiares, vínculos laborales, vínculos de barrio, vínculos de clase, que generaban, digamos, articulaciones comunitarias, entre comillas, naturales, en relación a un proceso de puesta en práctica de las políticas que requerían también esos vínculos de carácter comunitario, ¿no? Que se daban de alguna manera se daban por conseguidos de manera natural, ¿no? Hoy tenemos, digamos, un proceso de fragmentación y de las estructuras familiares, una gran diversidad de las fórmulas familiares de convivencia, una reducción de esos núcleos familiares, son cada vez más pequeños, hay una gran precariedad en el mundo laboral, ha existido siempre la precariedad y el trabajo en negro, etcétera, pero ahora mucho más, hay digamos, una gran precariedad porque no hay estabilidad, no hay trayectorias laborales continuadas, eso hace que sea mucho más difícil los vínculos laborales, sindicales, etcétera. También la diversidad, por ejemplo, los problemas de vivienda que son muy importantes, hace que la gente le cueste residir en un barrio de manera permanente y hay constantes procesos, ¿no? Provocados por la gentrificación y por otros elementos que obligan al cambio. Los procesos de inmigración hacen que se genere una gran diversidad. Por ejemplo, Barcelona, que el año 2000 tenía un 1% de personas nacidas fuera del Estado, empadronadas en la ciudad, hoy tiene el 38%. En 25 años hemos pasado del 1 al 38%, ¿no? Y realmente pues es un elemento que genera fragmentación también de vínculos comunitarios anteriormente establecidos de manera más natural. Todo ese conjunto de elementos, junto también con la desintermediación, que es la palabra clave de estos elementos, provocan este proceso de individualización. Habermas que hablaba siempre de la esfera pública, de cómo se construían las políticas en la esfera pública, hoy podríamos decir que hay una gran fragmentación de esferas, ¿no? Los algoritmos provocan que en las redes sociales cada uno vea solamente aquello que le gusta ver, rompe con los esquemas de relación con otros. Ese también es un factor que fragiliza lo que podríamos llamar el espacio común, ¿no?
El espacio común, llamémosle como llamémosle, el espacio común de la escuela, el espacio común del barrio, el espacio común familiar, el espacio común, ¿no? Y eso genera un impacto en las políticas sociales que creo que es importante, que son políticas sociales que han tendido a construirse, y lo veréis en el documental que Carolina os ha puesto el link del Espíritu del 45, hay un momento en que uno de los que entrevista a Ken Loach dice, las cosas se empezaron a torcer cuando en las políticas sociales confundimos a los ciudadanos con clientes. Porque entonces, cuando se confunde a un ciudadano con cliente, lo que sucede es que esa persona queda desvinculada del proceso educativo, del proceso de inclusión, del proceso de salud, sino que simplemente atiende los servicios de aquel que le va a prestar como cliente, como en este caso como proveedor, los servicios. Y no hay ese proceso que es clave de coproducción, ¿no? De co-construcción, ¿no? de esa política, de tal manera que el ciudadano no es un cliente, es coproductor, ¿no? Tiene derechos y deberes y se incorpora en ese proceso de manera más, digamos, paralela y no jerárquica. La relación de clientes es una relación jerárquica, la relación, digamos, de coproductores es una relación, digamos, que de equilibrio, ¿no? De compartir. Y ahí es donde, digamos, recupera toda la significación el debate sobre los lazos, sobre los vínculos comunitarios, ¿no? Es decir, un poco diríamos que si queremos reconstruir, reforzar, recuperar, si nos preocupa el tema de la igualdad, de la dignidad, si queremos recuperar esas políticas sociales, no es solo un problema de conflicto político el que tenemos en marcha, ¿no? De combatir a aquellos que tienen otras ideas frente a ellos, sino también al mismo tiempo de reconstruir los espacios, los vínculos que permitan que ese nosotros, ¿no? ¿Os acordáis de la Constitución americana que dice we the people, ¿no? Pues ese we, ese nosotros, ¿cómo lo reconstruimos, ¿no? ¿Cómo reconstruimos un nosotros que pueda, digamos, asumir esa tarea de manera, digamos, compartida y no estrictamente sobre la base de votar o no votar a quien defiende una cosa o la otra, que no deja de ser importante, pero que evidentemente no es lo único, ¿no? Y ahí es donde todo el debate sobre lo común, sobre lo cooperativo, sobre la construcción de políticas comunitarias recupera todo su sentido, porque es reconstruir la idea de lo común, de lo colectivo, lo que está básicamente en juego, ¿no? Yo creo que esta es un poco la hipótesis de trabajo con la que nosotros en el máster trabajamos, ¿no? Es decir, por un lado, digamos, recuperar toda la tradición de análisis de las políticas sociales y ponerla al día, ¿no? Ponerla al día, es decir, saber qué quiere decir hoy trabajar desde el ámbito de las políticas sociales, entendiendo que hay un problema de interseccionalidad, es decir, que las políticas sociales no pueden hacerse de manera segmentada de las políticas educativas, de las políticas sanitarias, de las políticas ambientales, de las políticas urbanísticas, porque cada uno de estos factores tiene que ver. No sé si sabéis, por ejemplo, un dato que a mí me pareció muy significativo en la famosa Dana de Valencia, que arrasó una cantidad de pueblos y de población y generó más de 200 muertos en la provincia de Valencia. De los 15 municipios más afectados por la Dana, 11 de ellos eran los que tenían los índices de pobreza y de exclusión social más altos. Es decir, no es posible hablar de políticas ambientales sin hablar de políticas sociales, y no es posible hablar de políticas sociales sin hablar de políticas ambientales. Por tanto, cuando hablamos de políticas sociales estamos pensando, como diría el feminismo cuando habla de temas de género, desde lógicas de interseccionalidad, es decir, de relación de unas políticas con otras, porque esa es la forma como... Y ese debate en cada una de esas políticas, en políticas educativas, sanitarias, políticas ambientales, el factor de lo común, de lo colectivo, de la comunidad, tiene un papel esencial. Por lo tanto, digamos, no buscamos
cuando hablamos de políticas sociales y acción comunitaria, no buscamos una exclusividad sobre esta cuestión, sino lo que queremos es precisamente desde las políticas sociales relacionarnos con ese universo de vínculos, de relaciones que nos permitan reconstruir unas políticas sociales, digamos, capaces de, digamos, de enfrentarse, si queréis utilice esta palabra, de enfrentarse a los retos que este cambio de época está generando, ¿no? Yo lo dejaría aquí, Carolina, si quieres, y abrimos un poco el turno, ¿no?, de debate, ¿no? Sí, perfecto, muchas gracias, Joan. Bueno, le pusimos ahí a los asistentes el enlace de este documental. La idea sería ahora abrir digamos, la palabra para algunas consultas, reflexiones que queráis hacer. Puede ser a través de a viva voz, digámoslo así, y también pues en el propio chat. Por ahora nada. Perfecto. A ver si alguien se anima. A ver si alguno se anima. Están todos muy silenciados, silenciadas. Ahí está, no sé si Olga. Olga Caballero. No, hola, ¿qué tal? Saludos desde Paraguay. Si es que podrían volver a mandar en el chat, porque yo me pude sumar recién. Pero Vale. ya hice mis cursos con el profesor en Coursera, así que ya tomé clases también de políticas sociales y bueno, soy psicóloga social y bueno, trabajamos acá en Paraguay en una organización que se llama Alma Cívica, promoviendo la democracia y la educación cívica y también el cambio político que tanto necesitamos. Entonces, feliz de estar acá y bueno, quería saber nomás qué mandaron en el chat para poder, ahí está, para Acá poder aparece. participar. Gracias. Gracias, Olga. Bueno, voy a compartir. Tenemos una reflexión acá. Mariona está pidiendo la palabra. Adelante, Mariona. Hola, ¿qué tal? Hola, Bueno, yo soy benvinguda. Mariona y no estoy apuntada al máster, pero siempre me ha generado mucho interés en el tema de meterme en tema de políticas sociales. Yo trabajo en el mundo de la intervención social, trabajo el Servicio de Atención Social del Sinhogarismo, el SOAS, Ujú. en un proyecto nuevo de que es más como se centra más en desinstitucionalización, o sea, que los vayamos a buscar a vivienda, al mercado normal, les damos como unos apoyos económicos más elevados. Bueno, es un proyecto, bueno, que hay más para explicar, pero bueno, es como un nuevo modelo que se está implementando desde el ayuntamiento, desde un proyecto piloto que se hizo en los Next Generation, a partir Vale. de Hogarsi. Yo lo Oye, que... perdón, Mariona, solo para dar contexto a los compañeros o compañeras de Latinoamérica, sensellarismo son las personas en situación de calle y en particular los Next Generation que comentaba Mariona son unos fondos, digamos, europeos, ¿no? De la Comunidad Europea. Perdona, Mariona, continúa. Sí, básicamente a mí me gustaría saber también de lo que explica, ¿no? Del problema global de la sociedad, lo que está pasando, cómo, cómo puedes, a partir de las políticas sociales, si has trabajado en la intervención, cómo poder, pues, meterte y poder hacer, cómo poder, ¿no? Meterte en este sentido y poder ayudar en esta parte más de políticas, en tema más divulgación, entiendo, o sea, entender un poco más de esto, cómo hacéis más vuestro trabajo desde las políticas, no sé, bueno, es de esto más o menos, no sé si ha quedado claro muy Vale. bien la pregunta, pero es de esto. Bueno, Ok, yo creo que Mariona. hay... sí, Perdón, sí. muchas gracias. Quería verificar, espera, Joan, si hay alguna otra Vale, persona. vale. Tengo un comentario en el chat, Joan. Te comento de inmediato y vas Muy bien. agrupando. Vale. Bueno, Ricardo nos comenta, bueno, agradecimiento al doctor Subirá
Y tenemos a Carlos Maecha. A ver, es un poquito largo, trataré de sintetizar. Profesor Subirat, en un contexto en el que cada vez más decisiones públicas se apoyan de algoritmos, IA, etcétera, sistemas tecnocráticos, algunos autores advierten el riesgo de evolucionar hasta hacia formas de tecnofascismo, donde la tecnología puede concentrar poder, reducir deliberación democrática, etcétera. Estoy sintetizando. Desde su experiencia, profesor Subirat, ¿cómo cree que las comunidades pueden actuar como contrapeso a esos riesgos? ¿Qué papel deberían desempeñar las políticas sociales para garantizar, vamos, que la tecnología fortalezca y no sustituya la democracia o la cohesión social? Eso es una consulta, ¿no? Y luego Juan José Galindo tiene otra consulta, Joan. ¿Cuáles podrían ser esos primeros pasos para reconstruir ese espacio común y esa identificación como un nosotros a nivel local, global, glocal? Lo menciona. Ajá, muy bien. Y creo que hay una última, no sé si damos la palabra y las agrupas todas, porque está Vale. José David. José David, si adelante nos puedes decir también de dónde vienes, de dónde estás conectando. Hola, buenos días a todos. Soy José David Velázquez de Colombia. Soy politólogo de la Universidad del Rosario. Tuve la oportunidad de estudiar en Barcelona, no precisamente este máster, pero sí en comunicación política e institucional, y luego en Madrid en un máster en alta dirección pública. Entonces, agradecido primero con esta oportunidad de participar en esta masterclass. Y me pareció muy interesante la exposición del profesor, y particularmente en este momento porque estoy participando en Colombia en el proceso de construcción de diferentes políticas públicas sociales, Ujú. y digamos, he encontrado diferentes desafíos, pero quisiera como solamente referirme a dos. La primera es que muchas veces cuando uno trabaja en la construcción de políticas sociales, pareciera que hubiera como una barrera de hierro que casi que limita la concepción de la política social a una política asistencialista. Ujú. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en ese concepto de la construcción colectiva, muchas veces uno se encuentra con algo muy difícil, y es que digamos, uno quisiera construir una política pública con indicadores claros, con Ujú. actores claros, primero a esto, luego a esto y luego a esto, pero particularmente, digamos, en este momento estoy trabajando en la construcción de una política pública que se llama un Plan Decenal de Economía Popular y Solidaria, pero Vale. cuando uno se encuentra los diferentes actores, tienen un lenguaje que voy a decirlo de manera cruda, a veces pareciera puro humo. Eh, Ok. Hablan de cosas como la construcción del capital social, la resignificación de las barreras cognitivas y un larguísimo etcétera, que suena maravilloso para un discurso en plaza pública, pero a la hora de aterrizarlo y eso convertirlo en indicadores, metas, recursos, a quién va, pues se queda como en una cosa que no va mucho más allá de lo simbólico, y por lo tanto no transforma. Agregaría una tercera, y es que Vale. creo que se ha convertido el tema de la política social como una especie de, nosotros en Colombia le llamamos es un caballito de batalla, una bandera, em, como si fuera un tema exclusivamente propiedad privada de los movimientos de izquierda o de los grupos progresistas. Entonces mi Ok. pregunta para redondear todo esto es, ¿cómo recuperar la idea de que la política social es una herramienta de desarrollo y movilidad social, y no únicamente una política de transferencias o una agenda asociada a una corriente ideológica específica? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, José David.
Bien, tenemos esta primera ronda. Bueno, yo creo que, bueno, antes Mariona hablaba del principio de desinstitucionalización y ahora José David también hablaba un poco de este tema. Es decir, las políticas sociales han sido tradicionalmente entendidas y el modelo este del 45 que antes comentaba yo, pues tenía esa lógica, como unas políticas que se hacen de arriba abajo, desde el que tiene al que no tiene, desde el que sabe al que no sabe, y por lo tanto donde se plantea una relación de carácter jerárquico y de otredad, por así decirlo, ¿no? Es decir, esa configuración de las políticas son muy clásicas, son muy típicas digamos, del siglo XX. Así se construyeron las políticas sanitarias también, las políticas educativas, ¿no? Era una lógica muy, muy de transferencia y repito, muy de una lógica entre el que sabe y el que no sabe, el que tiene y el que no tiene, etcétera, ¿no? Ahora todo esto está en discusión, digamos, ¿no? En el campo educativo es evidente, ¿no? Quizá es donde es más evidente, pero yo creo que es trasladable a otros ámbitos, ¿no? Digamos, la lógica de la clase en la cual hay un profesor que está arriba en la tarima, están los alumnos abajo, los alumnos toman notas, el profesor explica, el profesor cuando acaba la hora se va, al cabo de un tiempo hay un examen de lo que el profesor ha explicado, de los que los alumnos han tenido que aprender. Esto ahora está totalmente en discusión y está roto porque los alumnos tienen mucha capacidad de poder, digamos, aprender por su cuenta, no necesita la intermediación, digamos, del profesor, ¿no? Por lo tanto, eso que se produce en la escuela se produce a veces con problemas en el ámbito sanitario, ¿no? Lo típico ahora que la persona que se siente enferma va al ver al médico y dice, doctor, yo ya sé lo que tengo y lo que me tengo que tomar porque he entrado en internet, he puesto, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial ya no te digo, ¿no? Entonces, y esto, digamos, ese proceso de empoderamiento que se ha dado a nivel general, de desintermediación, también afecta a las políticas sociales, pero evidentemente afecta de manera desigual, porque hay personas que tienen más recursos para poder hacer esta función y hay personas que tienen menos recursos y menos capacidades, ¿no? Entonces, los niveles de dependencia son también de carácter distinto. Pero yo creo que lo que está en crisis es lo que decía antes, esa lógica jerárquica del que sabe al que no sabe, del que tiene al que no tiene, en procesos en los cuales, digamos, la capacidad de generar éxito quiere decir mejorar las condiciones de partida, depende mucho de llegar a un cierto acuerdo sobre qué quiere decir el problema y qué quiere decir mejorar, ¿no? Y ahí hay un proceso de empoderamiento del otro, ¿no? Y de ¿cómo llamaríamos? De reconsideración de los roles también de aquellos que aplican las políticas sociales, ¿no? Hay experiencias muy interesantes de lo que llamaríamos, en inglés le llaman the reflective practitioner, sería el practicón reflexivo, ¿no? La persona que es capaz, a partir de su práctica, no de su teoría, sino de su práctica del día a día, de estar con los alumnos, de estar con los enfermos, de estar con los que están en situaciones de precariedad, de aprender, ¿no? Como decía Freire, de aprender de los saberes, ¿no? De la gente que son los protagonistas, de hecho, de lo que queremos resolver, ¿no? Y eso obliga a un cambio de planteamiento, ¿no? Obliga a que las clases de los profesores sean mucho más trabajos de discusión, de reflexión, de contraste, que haya una lógica más inductiva de generación de conocimiento. En el ámbito de la sanidad exige a que haya un cierto pacto entre doctor y enfermo, ciudadano, paciente, en el sentido de cómo
sentirse en un plan de mayor igualdad a la hora de plantear temas, y en ámbito de políticas sociales exactamente igual. Si hablamos de autonomía, porque al final la idea de fondo de las políticas sociales es generar autonomía, ¿no? Y la autonomía de qué depende: de procesos de salud, digamos, de autonomía personal, de sentirse capaz de poder desarrollar tu propio proyecto, y al mismo tiempo de sentirte protagonista de ese proyecto, ¿no? Y ese también es un factor muy importante. Las políticas sociales no pueden generar dependencia, ¿no? Tienen que tratar de generar autonomía, y eso es un problema para ¿cómo llamaríamos? Para la función pública, para los profesionales de las políticas sociales, porque les obliga a modificar su rol y su estatus, y generar, por lo tanto, unas lógicas menos jerárquicas, más de aprendizaje colectivo, y esto te pone en dificultad, porque la gente lo que hace es contestar, ¿no? Digamos, no está de acuerdo con el diagnóstico ni con la solución que le estás dando, y esto obliga a pactar y a encontrar relaciones de mayor equilibrio. Y esto yo creo que es generalizable. ¿Por qué en ciencia se habla de ciencia ciudadana? Porque se sabe que si no hay capacidad de intervención ciudadana en el propio diagnóstico del problema, como hemos comprobado en políticas ambientales, no hay avances, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un factor importante a tener en cuenta, ¿no? Es evidente que en esta lógica, Carlos hablaba de inteligencia artificial y de tecnofascismo, y de cómo reforzar las capacidades comunitarias también desde el punto de vista digital. Este es el gran reto que tenemos planteado. En este momento hay 5 grandes empresas que controlan todo el sistema de comunicación internacional, más las que están apareciendo ahora, ¿no? Anthropic, Palantir, digamos, ChatGPT, etcétera, OpenAI, ¿no? Que están, digamos, están añadiéndose a las 5 grandes: Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, en el control, digamos, que va más allá de las fronteras, y que difícilmente puede controlarse de ámbitos del Estado. Entonces, no digo que sea fácil, pero hay todo un debate que está planteado de cómo las comunidades pueden construir sus propias, no su propia tecnología, pueden aprovechar esas redes para construir sus propios espacios de conocimiento, digamos, que no dependan exactamente de la provisión que les den estas grandes marcas. Yo sé, por ejemplo, que en América Latina, Claxo está trabajando en la construcción de una lógica de capital social y de conocimiento compartido, que evite que el conocimiento de las comunidades indígenas se pierda por la razón del peso del anglosajón en todo el debate de la inteligencia artificial. ¿Cómo construir instrumentos que también no sean útiles desde el punto de vista comunitario, pero que, digamos, se nutran de la propia experiencia de esas comunidades, ¿no? Esto es muy importante, porque si no, digamos, al final, si no somos capaces de hacer algo así, la dependencia hacia el diagnóstico y la solución que nos dé la tecnología va a generar una lógica jerárquica que se escapará incluso de la propia capacidad de los operadores, digamos, de las políticas, ¿no? Entonces ese también es otro gran reto en estos momentos, ¿no? Juan José hablaba de los primeros pasos a nivel local, ¿no? Yo creo que allí, por ejemplo, yo creo en Barcelona que tenemos unas políticas sociales que son muy potentes de hace muchos años, y que yo creo que funcionan relativamente bien. Cada vez más hay la sensación de que hay una distancia, ¿no?, entre cómo están pensadas esas políticas y los problemas de la gente, ¿no? Y ahora se está experimentando, por ejemplo, en lo que se llama espacios comunitarios de referencia, que vendrían a ser como espacios donde la gente, una vez a la semana, puede encontrarse un par de horas a hablar de lo que sea, ¿no?
en un barrio. Evidentemente tiene una lógica muy de barrio, como si fuera una sala de barrio, digamos, ¿no? Donde la gente sabe que el martes de 5 a 7 de la tarde puede ir y va a encontrarse vecinos y vecinas como ellos y van a hablar de lo que les preocupa y van a generar vínculos y lazos. Y ahí estarán presentes también las trabajadoras sociales del ayuntamiento, no para ser protagonistas, sino para oír, para escuchar y para poder, digamos, atender con los recursos que tengan o con los que se construyan de manera compartida en esa línea. Yo creo que esto es importante porque esto pone en cuestión a esas trabajadoras sociales. Porque esas personas les dicen, es que vosotros lo que hacéis no nos sirve de nada. Porque lo que tenéis es que entender que cuando viene mi nieto y yo estoy en casa, pues le tengo que dar cosas porque está muy mal y tal, y entonces me estás diciendo... Y hay todo un debate sobre el día a día que no es teórico, como decía antes José David de Colombia, que no es teórico, no habla de capital social, habla de construcción del día a día, ¿no? De personas que están padeciendo, pero al mismo tiempo disfrutando de encontrarse, de compartir, de salir de esa reunión y saludarse otra vez por la calle y de saber que pueden ir juntos a un sitio, que pueden generar vínculos. Esa yo creo que es una mirada muy distinta, porque no es alternativa, no es que tengamos que deconstruir todo lo que tenemos, sino que tenemos que trabajar con lógicas distintas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un problema que no imaginábamos hace unos años, que es el problema de la soledad, una soledad y problemas de salud mental que no afectan solamente a las personas mayores, afectan también a los jóvenes. Y la lógica de la falta de vínculos no afecta solamente a personas que están aisladas, ¿no? Sino también a personas que en el día a día, a pesar de que estén súper conectadas por la red, se sienten desconectadas. Nunca habíamos tenido en España, por ejemplo, tantos problemas de salud mental entre los jóvenes, ¿no? Y es algo que tiene que ver también con esa desestructuración de muchos de los canales de articulación que había. Es decir, por eso cuando hablaba yo de políticas sociales en un sentido de interseccionalidad, que es una palabra rara, pero quiere decir, ¿no? A veces yo lo explico de otra manera, digo, la sociedad tiene problemas, la universidad departamentos, ¿no? Que es una manera como de explicar que la universidad lo que hacemos es fragmentar los problemas por trocitos, ¿no? Antropología, psicología, sociología, ciencia política, tal. O en las administraciones, la sociedad tiene problemas, la administración departamentos también, ¿no? Pues políticas sociales, políticas sanitarias, pero la gente lo que tiene es problemas mezclados. Y cuando hablamos de interseccionalidad tenemos que hablar de ¿no? O de transdisciplinariedad y de transdepartamento, ¿no? Trabajar y eso es precisamente una de las grandes ventajas que tiene trabajar desde los municipios, ¿no? Desde la proximidad, porque desde la proximidad el problema manda, no manda las competencias, manda el problema. Cuanto más te acercas a la persona y al problema, más necesitas articular las políticas. Bueno, yo creo que como primera reflexión veo que había una palabra, alguien ha pedido una palabra, pero no sé quién era. O ya no la ha pedido, vaya. Creo que había alguien más. Bea. Bea Muñoz, sí, Bea Muñoz. A ver, Bea, Sí. cuéntanos, por favor. Hola, disculpad. Uy, disculpad. ¿Me oís bien? Sí, sí. Vale, bajo la mano. Vale, no, mi pregunta más que nada, desde el desconocimiento, ¿vale? Y sobre todo tengo un interés muy, muy personal de una vivencia que estoy viviendo en primera persona, ¿no? Y estas políticas públicas, cuando se diseñan y se crea toda esta evaluación crítica, ¿no? Cuando se está diseñando, se diseña no solo con el concepto que hablaba el doctor Subirats de interseccionalidad, sino también 360 grados, es decir, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay colectivos drogodependientes o de salud mental que muchas veces se analiza qué ha pasado en el pasado, es decir, como un customer journey, qué ha pasado hasta llegar a esta situación, esos 360 grados, es decir, en España hemos
Es mi opinión personal. Siempre se ha dicho que se ha pervertido este estado del bienestar, ¿no? En España, por ejemplo, en el Estado español se han repartido muchas pagas que se repartieron, pues evidentemente porque tenían razón de ser, ¿vale? En su momento, pero que luego han generado en ciertos colectivos o esa paga a la persona ciertos problemas. Y ahí también hay esas políticas públicas que se construyen actualmente para hacer frente a estos nuevos retos. ¿Están analizando qué ha hecho el Estado en el pasado? Sí, es una muy buena pregunta porque de alguna manera ahí parece como si estuviéramos constantemente reinventando la rueda, ¿no? Entonces hay como una necesidad, también lo decía antes José David, ¿no? De Colombia, hay una necesidad de utilizar conceptos nuevos, ¿no? Porque parece que al utilizar un concepto nuevo, pues estamos, digamos, cambiando un poco la concepción del problema. Interseccionalidad es un concepto nuevo para decir todo es importante, tengámoslo todo en cuenta, no solamente una variable. 360 grados es otra manera de decir veamos todo el conjunto, no veamos solamente una parte, ¿no? Y tú ahora comentabas, ¿no? La idea de este empezar como siempre desde nuevo, ¿no? Desde cero, ¿no? Yo creo que hay una falta de aprendizaje, de evaluación, ¿no? De las políticas. Casi siempre en política se mira más al futuro que al pasado y por lo tanto, como las políticas públicas dependen de la política tiende a pensar en términos de progreso y de futuro y le importa relativamente poco analizar el pasado. Esto más bien forma parte de la ciencia, ¿no? La ciencia sí que trabaja con el análisis de lo que ha pasado para aprender de esto. Pero entonces aquí tenemos una brecha, yo acabo de publicar un libro sobre esto, una brecha entre saber y hacer, ¿no? El saber va por un lado y el hacer va por otro, ¿no? Y entonces aquí es donde la necesidad de encontrar esa articulación es muy importante. Y una vez más, yo creo que desde la proximidad, desde las políticas locales, desde las políticas comunitarias, eso es más factible, porque el ruido de lo teórico llega mucho más amortiguado y pesa mucho más la realidad, ¿no? Y ahí es donde, si hay capacidad de aprendizaje, es decir, si hay gente que no le preocupa solamente si me das o no me das la paga, que decías tú, o me das o no me das la prestación, sino que hay una cierta voluntad de construir juntos una solución que vaya más allá de lo inmediato, entonces ahí es posible que haya situaciones de mejora, ¿no? Porque si no, la lógica es estrictamente de cliente, ¿no? Antes lo he comentado, ¿no? Oiga, yo cumplo las condiciones y usted me tiene que dar, ¿no? Y entonces allí no hay aprendizaje, no hay nada, o sea, hay provisión, es como ir a Mercadona o al Lidl, ¿no? Y comprar un producto, ¿no? Yo cumplo las condiciones y eso va, digamos, alejando a la gente, la va convirtiendo simplemente en aprovechar la oportunidad, no en salir de esa situación de manera constructiva, ¿no? Pero eso, digamos, exige un cambio que es significativo de roles, ¿no? De los roles de unos y otros, ¿no? Y yo lo veo difícil, repito, si no se hace desde la proximidad, porque, digamos, esa capacidad de aprendizaje compartido desde lejos es muy difícil, digamos, ¿no? Y la tendencia, como sabes, de las leyes es a pensar en términos muy generales, no muy específicos, ¿no? Hablan en general de situaciones de exclusión o de situaciones, no hablan de lo específico, ¿no? Y para hablar de 360, para hablar de interdisciplinaridad, para hablar de interseccionalidad, para hablar de comunidad y de vínculos, hay que estar cerca, es difícil estar y distinguir, ¿no? Y es verdad que cada vez la tendencia de la administración pública es confundir igualdad con homogeneidad.
y el valor de la igualdad tiene que estar relacionado al mismo tiempo con el valor de la diversidad. Tiene que haber una cierta capacidad de compartir igualdad y diversidad y no de confundir igualdad con homogeneidad, ¿no? Bueno. Muy bien. Muchas gracias. No te oigo, Carolina. Ahora sí. Perdona, Ahora sí. perdona. La última pregunta que alcanzamos a abordar es de Tatiana Ortiz, que en el chat pues, nos dice, bueno, primero agradecer, ¿verdad?, por esta actividad y dice, ¿cuál sería el papel que juega la psicología dentro de las políticas de intervención comunitaria? ¿Cuáles serían sus límites, alcances reales a la hora de impactar en la vida y bienestar de las personas? Bueno, un poco ya lo he ido comentando, ¿no? Yo creo que hablar de los límites de la psicología es hablar de los límites de la sociología, es hablar de los límites de la ciencia política, es hablar de los... Es decir, yo creo que hemos de entender lo que significa trabajar en red. Trabajar en red no significa derivar un problema. Y esto es importante, es decir, si una persona que hace trabajo social detecta que una persona tiene problemas de carácter psicológico, de disfuncionalidad en su conducta, tiene dos posibilidades. Una sería simplemente darle una dirección a esa persona para que vaya a un psicólogo. La otra sería, si entiende que la lógica es una lógica de trabajo en red, en ponerse en contacto con la persona que trabaja desde el ámbito de la psicología y juntos ver cómo podemos, digamos, avanzar en la ayuda a esa persona de manera compartida. Y una vez más, eso es posible hacerlo desde la proximidad, es más difícil desde la lejanía, ¿no? O sea, lo ideal sería que los servicios sociales de un municipio tuvieran la capacidad de tener juntos distintas maneras de ver los problemas para que juntos pudieran trabajar de manera compartida. Esto hay experiencias muy bonitas. Ahora hay una experiencia que nació en Islandia y que se ha ido desarrollando en toda Europa, y no sé si en el resto del mundo, que se llama Barnahus. Barnahus son unos centros de atención para niños y jóvenes que han sufrido violencia, puede ser sexual o no sexual, violencia en general. Y lo que se ha construido es una unidad que es un espacio, una casa, un lugar en el que todos los especialistas que pueden ayudar a esos niños, a esos jóvenes que han sufrido esa situación de violencia, trabajan juntos. De tal manera que ese niño o esa persona joven no tiene que ir explicando al policía, al juez, al psicólogo, al maestro, al trabajador social, cada vez repitiendo lo que le ha pasado, sino con que lo explique una vez. Es un problema del conjunto de Barnahus el trabajar de manera compartida en relación a ese problema, ¿no? Esa sería una forma de trabajar, creo que nos remite, ¿no?, que nos enseña que es posible construir alternativas que no sean segmentadas y que avancen en una lógica más comunitaria, ¿no? Muchísimas gracias, Joan. Muy bien. Bueno, vamos ya llegando al término de esta sesión con el profesor Subirat. Agradecemos mucho tu participación, Joan, y especialmente la de compañeros y compañeras que se han sumado desde distintos países y territorios. Así que gracias, Joan. Yo me quedaré unos minutos por si alguien tiene algunas consultas. Saludos a todos y todas. Espero Bueno. veros en algún momento u otro. Hasta luego. Gracias, Joan. Un abrazo. Bueno, compañeros y compañeras, hemos aprovechado de dejar los enlaces de las experiencias o libros que iba comentando el Joan, el propio documental
espíritu del 45, así que pueden revisarlo en el chat. En caso que tengan algunas consultas respecto de nuestro máster en particular, cómo funciona, bueno, yo estoy aquí lógicamente para atenderlas. Doctora Carolina, buenas tardes, con Carlos Maecha desde Bogotá, ¿cómo está? Hola Carlos, un placer. Bien, sí señora. Doctora Carolina, una pregunta. Dígame. ¿Todavía están a tiempo, pues por lo menos para los estudiantes iberoamericanos, los plazos concuerdan para el tema de inscripción y admisión al máster? Es como la primera pregunta. Y lo Vale. segundo es, quienes ya han cursado de pronto estudios de máster en la Universidad de Barcelona o algún tema, ¿tienen que surtir todavía el trámite de equivalencia de estudios en el caso de Colombia? Son esas dos preguntas solamente. Vale. Bueno, voy contestando de inmediato. A ver, Joana nos ha saludado desde Ecuador, dame un segundo. Y también nos está preguntando Constanza Duñac por el tema del catalán. Bueno, la primera consulta, sí, efectivamente, el proceso de admisión está abierto, ¿vale? Y están abiertas las postulaciones, que acá se denominan preinscripciones, pero son las postulaciones. En rigor, ese proceso está abierto hasta el mes de septiembre. Lo que sí es recomendable, porque el sistema de admisión va según un estricto orden de llegada de las postulaciones. Entonces sí, siempre está el riesgo de quedarse sin plaza. Para quienes les interese, lo importante, sobre todo compañeros y compañeras y compañeros de Latinoamérica, pues que hagan lo antes posible su postulación, ¿vale? Yo acabo de dejar el enlace acá de, bueno, que es la web de nuestro máster, y ahí están todos los detalles, requisitos, horarios, etcétera. Sobre tu segunda pregunta, para cursar estos estudios de máster y en general en el sistema europeo, particular España y Cataluña, no se requiere equivalencia. En realidad los trámites de equivalencia y homologación, aprovecho de explicarlo un segundo, son trámites que permiten de alguna manera validar la formación académica de alguna persona. Pero eso se hace respecto de títulos profesionales. Por ejemplo, si yo soy trabajador social y necesito, me interesa tramitar la equivalencia para poder ejercer, no sé, en este caso en España, Cataluña, se hace todo un trámite con el Ministerio de Educación. Algunas profesiones se homologan, otras se les aplica la equivalencia. Eso es para ejercer profesionalmente en estos países. Luego, para cursar estudios de posgrado, en este caso un máster, también podría pasar con un doctorado, no se necesita equivalencia ni homologación de ningún título, de ningún título. Lo que pues sí que se necesita es aportar el título profesional del grado, del pregrado en este caso, como muchas veces se le llama en Latinoamérica, y el expediente académico, ¿vale? Entonces perdón que me pondré a nivel muy concreto, tenéis que al postular poner un documento, ¿verdad?, del título profesional y del expediente académico, no solo del título, porque ahí están detalladas las asignaturas que hemos cursado, ¿vale? De hecho, para postular no es necesario, en estricto rigor, que esos documentos estén pasados, por ejemplo, como pasa muchas veces por el convenio de La Haya. Así es que, bueno, ahí espero haber aclarado. Había otra consulta que tengo acá, y si no, me avisas, por favor, si quedó alguna duda pendiente. Constanza Duñac, el requisito del catalán. A ver, nuestro máster es un programa que se imparte en un 70% en lengua castellana y en un 30% en lengua catalana, ¿vale? Para quienes no son de acá de Cataluña, les comento que nuestra tierra es bilingüe, es decir, aquí hay dos idiomas cooficiales, que son el castellano y el catalán. ¿Por qué nosotros tenemos como programa educativo, programa formativo el catalán? Porque nos interesa, obviamente, defender el ejercicio de la lengua catalana. Es una posición y también es parte de la política lingüística de nuestra Universidad Autónoma de Barcelona, ¿vale? En términos concretos, ¿qué significa esto?
¿Es un requisito para postular a nuestro máster tener algún nivel de catalán o más aún algún nivel certificado de catalán? No, en absoluto. Lo importante que yo tengo que tener claro como alumno, como alumna, que estoy postulando, en fin, y que luego me voy a matricular, es que habrá un porcentaje de actividades en catalán. ¿En qué se materializa esto a nivel concreto? Las primeras 4 asignaturas son completamente en castellano, ¿vale? Esto es de octubre, pensando en el próximo curso, de octubre del 26 a enero del 27, las asignaturas son todas en castellano, ¿vale? Luego, ¿qué ocurre? En febrero del 27 sería y hasta junio del 27, nosotros hacemos las asignaturas que incluyen una metodología formativa en particular, que son los casos de estudio práctico. Y nosotros, como alumnos, digo, vamos a terreno y visitamos entidades, que tiene mucho que ver con las hipótesis de trabajo con las que funcionamos, a las que se refería el Joan, de que nos interesa que el alumnado tenga proximidad con los territorios. En esos contextos hay actividades en las cuales nos interesa, obviamente, respetar y promover la lengua catalana de muchas personas que nos reciben, que son nuestros anfitriones. Esto significa que yo como alumno no catalano parlante voy a llegar y así a ciegas y voy a llegar un día a una charla, a alguna actividad en catalán. No, porque nuestro máster en particular, no todos los másteres tienen esto en absoluto, tenemos un proceso de octubre a enero de acompañamiento y aproximación a la lengua catalana a los compañeros y compañeras no catalano parlantes, ¿vale? Formamos parejas lingüísticas, les apoyamos eventualmente para quienes quieran en realizar en cursos de catalán, etcétera, etcétera. Y luego ya a nivel mucho más del trato cotidiano, debemos decir que, bueno, la lengua catalana es similar, ¿verdad?, en su estructura al castellano. Por lo tanto, para quienes venimos de otros países, la verdad es que es algo que en pocos meses acostumbramos el oído. O sea, no es algo complicado, pero es importante para nosotros que se mantenga. Y sí que respecto a todo este funcionamiento, hemos de tener en claro que en las clases cada alumno o alumna habla la lengua que mejor le parezca, castellano o catalán. Mi trabajo final de máster, que es mi investigación, lo escribo en castellano o en catalán según como yo decida. Igual los trabajos, evaluaciones, etcétera. Entonces, bueno, en síntesis, a la compañera que preguntaba esto, que era la Constanza, no hay requisito de catalán, pero sí que nos aproximaremos a esta lengua, cosa que para nosotros desde el punto de vista de la interculturalidad también es muy importante. Bueno, antes que nada me dice Ricardo, este espacio, segunda instancia, pregunta si está abierta todavía la posibilidad de inscripción en la residencia universitaria. Nos pregunta Ricardo. Ricardo, te comento, hay residencia universitaria en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el campus Bellaterra, que es el campus, digamos, más grande de la universidad. Las clases de este máster no se hacen en el campus propiamente tal, sino en la ciudad de Barcelona, en un sector que se llama el distrito de Nou Barris. Entonces, en rigor, yo malamente te podría decir si hay cupos aún en la residencia universitaria de nuestra universidad, porque realmente no es un tema que yo lleve, pero voy a dejarles acá el enlace para que veas cómo funciona. Hay un barrio, literalmente, en el campus que se llama la Vila Universitaria. Estoy poniendo acá el enlace, ¿vale? Bueno, va un poco largo, pero ahí está. En la Vila Universitaria hay, bueno, hay hotel, hay casas y hay residencias o apartamentos. Entonces, eventualmente, si a ti te interesa, puedes revisar más en detalle el tema de las fechas, de la postulación y eso, ¿vale? Espero haber aclarado a Ricardo y si no, con toda confianza, pues me van preguntando nuevamente sin problema, ¿vale? Després tenim una pregunta de la Mariona, ¿vale? La expresaré en castellano. Su pregunta está pensando, bueno, en hacer este máster. Sí, ya lo decías antes, Mariona, ¿no? Tienes experiencia en intervención social. ¿Qué salidas profesionales se ofrecen en este ámbito?
Es fácil hacer el salto de la intervención hacia el campo, seguramente te refieres de las políticas. ¿En qué tipos de lugares de trabajo de trabajo acostumbran a insertarse nuestros alumnos, ¿no? Mariona, mira, y también obviamente compartiendo para todos y todas. Las salidas profesionales nuestras son en distintos contextos laborales, ¿vale? Siempre en función de el análisis, gestión, evaluación, implementación de políticas sociales y acciones comunitarias, y también en la dinamización comunitaria o denominada tradicionalmente intervención sociocomunitaria, que el concepto de intervención, pues a mí no me acomoda mucho, pero creo que todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, en términos de habilidades y competencias, la formación es para el análisis, diseño, gestión, evaluación, ¿verdad? Dinamización de políticas sociales o acciones comunitarias, y para la investigación en estos campos, ¿vale? La investigación científica. Entonces, estas competencias o estas habilidades, ¿dónde podemos desarrollarlas y dónde las desempeñan después nuestro alumnado? En el sector público, administraciones públicas, gobiernos locales, nacionales. También hay algunos alumnos que trabajan en la esfera internacional, en algunos organismos internacionales. Otro sector importante es el mundo de la sociedad civil, y dentro de ella todo lo que es el mundo asociativo, ONGs, ¿verdad? Que en el fondo estamos pensando en entidades de la sociedad civil sin fines de lucro, pero también en el mundo privado, principalmente en el campo, digo, privado de lucro, ¿no? Empresas, principalmente en el campo de la consultoría, la asesoría a gestores de políticas, ¿verdad? Distintos actores sociopolíticos. Y el perfil de los empleadores en general tiene que ver con empresas consultoras, con modelos cooperativos o no necesariamente. También el mundo de la asesoría la desempeña nuestros exalumnos y exalumnas, eventualmente desde lo que hay acá en Cataluña, España, llamamos el trabajo autónomo, ¿no? Que en Latinoamérica se conoce como trabajar de manera independiente o freelance. Pero lo más fuerte es el mundo del sector público y del tercer sector de la sociedad civil. En estas competencias que decía al principio, porque en todos estos sectores, desde el punto de vista del aparato productivo, digamos, como mercado laboral de trabajo, se aplican herramientas relativas a las competencias que recién comentaba. Diseño, análisis, ejecución, evaluación, ¿verdad? E investigación en políticas sociales y acciones comunitarias. Entonces, Mariona, si te queda alguna duda, pues me lo dices. Y luego tenemos a Juan José, que nos pregunta, no, ya Juan José, súper amable, se está despidiendo. Y luego tenemos Cristian, para postular se requiere certificación de inglés. No, Cristian, no. Las lenguas oficiales de nuestro máster son el castellano y el catalán. En el catalán ya lo explicaba recién con más detalle cómo funciona. Y de hecho no requerimos certificación de idiomas para postular. Y el inglés no es una lengua oficial de este máster, por lo tanto en ningún caso se pediría una certificación en la lengua inglesa. ¿Vale? Bueno, Mariana, me alegro, me está diciendo que está atendida tu duda. Bueno, esperando haberles aclarado. Ya, bueno, me despido finalmente de Ale, de Sunousi, de Cristian, que están todavía conectados. Cualquier cosa pueden hacer sus consultas y conectarnos directamente. Tenemos un mail que lo estoy poniendo aquí, master.psac@uab.cat, ¿vale? Estaremos encantados de atender vuestras consultas. Un fuerte abrazo, muchas gracias y seguimos en contacto si así lo desean.